Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro Querrón, que en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ahora que estamos en el análisis de 40 años de elecciones regulares cada 4 años en Ecuador. Para poder entender lo que han sido las elecciones regulares en Ecuador en estos 40 años, tenemos que entender qué han sido las elecciones, qué ha sido el electorado y quiénes han sido los candidatos. Las elecciones, cuando empezó este fenómeno de elecciones regulares desde 1979, eran elecciones para nosotros los que vivimos en el campo y estuvimos muy cerca de lo que era una elección. Sabíamos que las elecciones eran intimidatorias y fraudulentas cuando empezó esto. A tal punto que habían caciques en cada uno de nuestros pueblos, por ejemplo en el Cantón Muisne, donde yo estaba trabajando como médico rural cuando empezó este periodo electoral, en que el cacique del pueblo sacaba a sus secuaces, a sus compinches, a sus guardaespaldas, para que vigilaran las mesas electorales, porque él, antes de pasar de las elecciones, iba y entregaba casa por casa un billete de 5 sucres, y el que no lo aceptaba ya era su enemigo y estaba jodido, tenía que largarse del pueblo, y el que lo aceptaba tenía que votar por él, y si no votaba, él se encargaba de pasarle las cuentas. Esto lo vemos claramente en una película que se llama El viejo que leía novelas de amor, una de las películas más extraordinarias hechas sobre lo que eran los colonos ecuatorianos en la Amazonía, que les recomiendo revisen ustedes por internet. El viejo que leía novelas de amor. Entonces, pasamos de unas elecciones intimidatorias, fraudulentas, y eran elecciones discriminatorias. No podían participar los analfabetos. Pero ya en 1989, 79, se acepta el voto analfabeto. Fue la primera gran cosa que hizo esa nueva constitución. En segundo lugar, las mujeres todavía no tenían ningún derecho, no eran candidatas, no eran posibilidades, eran marginadas. Luego, la edad tenía que ser de 18 años para arriba, los viejos tenían libre albedrío de votar o no votar. Pero había una verdadera discriminación. Los negros, los indios, las mujeres tenían poca posibilidad de acceder, de ir a votar, porque era una población rural en su mayoría, y las ciudades eran las que ponían y quitaban candidatos presidentes, porque en ellas sí se organizaba el sistema electoral, mientras que en el campo este sistema electoral no funcionaba muy relativamente bien. Y luego, el momento del conteo de votos, había toda clase de trampas, toda clase de cosas. Se quemaban las urnas, se balaceaba, se metían votos. Esas eran las elecciones de Ecuador. De esas comenzaron a pasar a otras elecciones que eran más incluyentes y por supuesto más comerciales. Ya el candidato era presentado como un producto comercial. Se hacían campañas y habían asesores de marketing político. Se vendía el candidato, se vendía el programa, pero básicamente el candidato, la imagen. Y comenzaron a aparecer actrices de televisión, deportistas, cualquier tipo que tenía popularidad. Ese era el candidato, venga por acá. Y eso cambió y comenzó a hacer eso porque ya comienza la gran incidencia. Vale señalar que en el comienzo el medio de comunicación más importante era la radio, porque la prensa tenía, como siempre ha tenido hasta ahora, la función fundamental de crear vínculos entre la clase dominante,
los militares, la clase dominante, la clase religiosa. Esa ha sido la función fundamental de la prensa. Pero para captar gente, era en los tiempos en que la radio era lo más importante. Luego aparece la televisión, y entonces con la televisión aparece la farándula, y parte de la farándula aparece las elecciones. La política es parte de la farándula, es parte del entretenimiento, porque la televisión tiene una preocupación sobre todo del entretenimiento. De eso pasamos a otro tipo de elecciones que comienzan a sucederse ya desde la época de Correa y antes de Correa. Prácticamente cuando termina Yamil Mawad y se comienza a poner límite al gasto electoral, ya comienzan a intervenir organismos internacionales como la OEA, la Comunidad Económica Europea, organismos de vigilancia de las elecciones, y pasamos a otro tipo de elecciones. Elecciones que son ya más vigiladas, pero son elecciones más manipulables. ¿Y cómo son estas elecciones más manipulables? Porque aparece ya la internet, aparece la incidencia de Facebook, de las redes sociales, y estas redes sociales ya conocen lo que usted está pensando, y lo único que hacen es mandarle una información, otra información, una propuesta, un enfoque, una cosa a su red social, a su Facebook, y comienzan a manejar su criterio. Y comienza a entrar en el juego las denominadas manipulaciones mediáticas de Internet, las ciberelecciones. Y es este momento el que estamos viviendo eso. Ahora, analicemos cómo cambiaron los candidatos. Los candidatos cambiaron de candidatos que eran, cuando empezó este periodo, demagogos, eran autoritarios, eran arbitrarios, eran prostituidos, eran prostitutas caras. Una de las características que diferencia a un político latinoamericano de cualquier otro político es que el político latinoamericano es, hombre o mujer, una prostituta más cara que la prostituta de la calle o que el prostituto de la calle. Y cuando empezó, la mayoría eran hombres, porque las prostitutas eran mujeres y estaban en la calle, y los políticos eran hombres que estaban en la política, eran prostitutos. Realmente los políticos, cuando empezamos este periodo de 40 años, eran prostitutos y siguen siendo prostitutos. No han querido perder ese ancestro. De esto comenzamos a pasar a otro tipo de candidatos a la presidencia, que ya no eran el demagogo, el bravucón como León Febres Cordero, que iba hasta con cuerpo de ataque, con cuerpo de guerra, iba con metralladoras. Y las campañas eran de vida o muerte, habían muertos en las campañas electorales. Y eran arbitrarios, ellos decidían qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ellos querían el poder para ser dioses. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Y con esa mentalidad llegaban al poder. Y para ser autoritarios, es decir, a quién le doy palo y a quién no le doy palo, a quién le mato y a quién no le mato, y a quién le meto a la cárcel y a quién no le meto a la cárcel. Es decir, la política era también un mecanismo de venganza personal. Esos eran nuestros políticos. Pasamos a otro periodo en que comienzan a llegar con Rodrigo Borja gente un poquito más inteligente, gente un poquito más pensante, gente que comienza a demostrar que es un individuo probado como profesional primero, que ha sido un individuo coherente. Son más estudiados, y estos políticos también son más distantes del pueblo. Son gente que ha pasado por el PhD, son gente que tiene su Mercedes a la puerta, que vive en el penthouse, que está caché. Y entonces tenemos profesionales que comienzan a llegar hasta que nos llega
Abdalá Bucaram, y llega el denominado populismo barato de la 18. Y el populismo barato de Guayaquil, del puerto, específicamente de la bahía. Este populismo barato era, en cambio, el candidato, el presidente que estaba de muchos besos, abrazos, man de mano, twist, todo con el pueblo. Era el que se hacía querer por el pueblo. Y nos llegan los candidatos que se quieren hacer querer por el pueblo, que se hacen amar, que se hacen adorar. Nos llegan estos candidatos adoradores del pueblo y que quieren ser adorados por el pueblo, que quieren sentirse cercanos. Hasta que llega Rafael Correa, y no solamente que quiere ser adorado por el pueblo, tiene otro problema: es más inteligente. Y comenzamos a darnos cuenta de que para ser presidente se necesita ya no ser un desgraciado que tuvo el poder durante muchos años, como Jaime Nebot, como León Febres Cordero, un oportunista que crea un partido que se llama inclusive Creando Oportunidades, en realidad Creando Oportunistas, que se llama Guillermo Lasso, sino que hace falta gente que tenga un poquito de mate, que piense, que sea coherente. Pero caemos por equivocación, después de Rafael Correa, en el presidente hipócrita, en el presidente farfullas, el mentiroso, el que simula todo, en el gran simulador. Y estamos ahora descubriendo que pasamos de un tipo de presidentes y de candidatos a los grandes simuladores. Y eso es lo que vivimos en Ecuador. Esos son los que son ahora nuestros candidatos a la presidencia. Pero también tenemos que analizar cuál era el electorado pues que existía y cómo cambió el electorado en estos 40 años. Cuando empezamos, el electorado era, primero, analfabeto, en su mayor parte. Segundo, machista. Puta. Aquí, país machista, que las mujeres palo contigo. Las mujeres están para marcarlas si se cruzan la alambrada. Así se decía en la costa. Mujer que se me cruza por la alambrada, yo la marco, la preño. Ese era el ecuatoriano. Era el alcohólico. Porque nuestro país es un país alcohólico. No hay que discutir. Los españoles nos dejaron una herencia, y la primera herencia que nos dejaron fue el alcoholismo. Después nos dejaron la religión católica y después nos dejaron el idioma español. Pero lo primero que nos enseñaron es a ser alcohólicos. Y luego, era un electorado sobornable, pues. Me quedo con mis $5 y le tiro el voto, pero lo que me vale es el $5. Me tiro los 5 sucres, porque ese momento era sucres. Me tiro el sucre. Véngase para acá la reina, véngase para acá. Eso es lo más importante. Lo demás ve el voto. Yo ya sé que son el mismo ladrón con distinta cara. Eso es todo. Eso es un político en Ecuador. El mismo ladrón con distinta cara. Eso es todo. Me da lo mismo votar por Chana que por Juana. Y así votaba la gente. Y la gente era pobre. La mayor parte de la población era pobre. Después aparece un electorado que ya es masificado, que está atrapado. ¿Y cómo es este electorado masificado? Sí, las centrales sindicales cumplen su función, masifican, comienzan a crear el electorado estudiantil, el electorado obrero, el electorado campesino, y comienzan a crear a cada uno de los seres humanos de este país una identidad con un grupo. El electorado de los profesores, el electorado de los profesionales de la medicina, el electorado de los campesinos, el electorado de los pescadores, el electorado de los obreros,
el electorado de los microcomerciantes, de los microempresarios, y comienzan a crear este tipo de electorado masificado, que se caracteriza porque tienen un líder que es el gran negociador y que es el gran amarrador, como por ejemplo los líderes de Pachacútec. Pachacútec se convierte en un conglomerado, un electorado masificado, que tiene como líderes a individuos que aspiran a ser caciques de sus comunidades. Volver al cacicazgo precolombino. Ante esta situación, evoluciona también el electorado y aparece ahora un nuevo electorado, que es el electorado educado. El Ecuador deja de ser un país de analfabetos y pasa a ser un país alfabetizado. Ya los analfabetos son minoría, lo que antes eran mayoría, y comienza a ser un electorado manipulado especialmente por profesores, por los medios públicos, por los medios privados de comunicación y por las campañas electorales. Es el electorado educado, manipulable por campañas electorales, por las clases, la docencia, y es un electorado al mismo tiempo no pobre. No es tampoco el electorado atrapado que teníamos en los grupos, sino que es el electorado necesitado. La gente necesita. La sociedad cambia, necesita celular, necesita zapatos, necesita vestimenta, necesita casa, necesita electricidad, necesita internet. La pobreza dejó de ser no tener para comer. Ahora la pobreza es no tener para pagar el agua, la pobreza es no tener para pagar la luz. Eso es pobreza. Hasta la pobreza para comer desapareció prácticamente. Todo el mundo come, aunque sea comida de perro, pero come. Y es así como pasamos a otro tipo de electorado. Y el sueño del electorado para cambiar este país es que sea un electorado diferente, un electorado crítico y un electorado coherente. Así hemos tenido ya la visión de lo que ha sido nuestros 40 años de evolución en lo que es las elecciones regulares cada 4 años.